¿Cómo era la comunicación cotidiana con tus compañeros? Pues era una comunicación directa, personal, hablábamos entre nosotros todos los días, pero no teníamos comunicación, aparte del momento de estar juntos, luego no teníamos más comunicación. Hablábamos, nos comunicábamos cuando estábamos juntos, no había otra cosa. De vez en cuando llamábamos por teléfono a casa de algún compañero si necesitábamos preguntar algo o saber algo en concreto, pero era un teléfono fijo que estaba normalmente en la cocina de la casa de esa familia. Y normalmente primero hablábamos con un familiar, con el abuelo, con la madre, con quien cogiera el teléfono, que después nos decía que esperáramos hasta que se pusiera esa persona, y era algo muy cortito y muy concreto, pues para quedar en un sitio a una hora o para algo concreto. No era una comunicación. ¿Cómo eran tus estudios y viajes dentro y fuera de España? Pues yo he tenido la suerte de poder viajar mucho a cuenta del deporte, porque hacía gimnasia, saltos, trampolín, entonces teníamos campeonatos muy a menudo, campeonatos dentro de España y también fuera de España. Entonces pues pudimos ir a París, a Alemania, a Dillenburg, a Suiza, a una copa que se llamaba la Copa Nissan. Hemos viajado por la zona de Europa, sobre todo por campeonatos que eran por edades. Entonces pues hemos conocido, eran viajes que hacíamos por carretera, normalmente en autobús o en furgoneta, el equipo, y muchas veces pues los de dentro de España pues normalmente estábamos siempre alojados con otros equipos, y allí pues conocíamos a mucha gente de nuestra edad que hacía el mismo deporte, y entonces pues ahí sí hemos conocido pues otras ciudades, otros sitios. Hacíamos siempre algo de turismo y bueno. ¿Cuántos idiomas dominas o puedes hablar? Pues dominar 2, pero conozco 4. Podría hablar en algo sencillo otros 2, o sea que domino 2 para hablar y para escribirlos, y el euskera y el castellano son 2 idiomas que puedo utilizar en cualquier momento a cualquier nivel hoy en día, y en su momento estudié inglés y estudié alemán, pero ahora mismo como no utilizo ninguno de los 2, pues no domino ninguno de los 2. Podría hacer un esfuerzo para leerlos o para en situaciones cotidianas utilizarlos, pero sin más. El alemán y el inglés no puedo decir que los domine, ni mucho menos. ¿Tenías vecinos as y conocidos as de otros países? Pues en mi propia calle no tenía vecinos de otros países, y conocidos tampoco, la verdad. Los de otros países solían ser pues veraneantes o parientes de conocidos que venían a pasar unas vacaciones o que venían en Navidades, pero no eran de mi propia vecindad. Normalmente ni en el colegio ni en mi barrio había gente de otros países. En mi caso, como mi tío se ha casado con una alemana, mi tía es alemana, entonces mis primas son alemanas, tienen doble nacionalidad, alemana-española. Entonces, a cuenta de mis primas, pues todos los veranos estábamos con mis primas alemanas y teníamos contacto con los amigos de mis tíos que solían venir a visitarles, que esos sí que eran alemanes. Entonces teníamos algo de contacto con gente de otros países, pero no era lo habitual. ¿Contabas con información habitual de noticias del resto de Europa? En mi casa siempre ha habido periódico diario, entonces cuando ya leía el periódico, pues ya era más mayor y normalmente sí leía las noticias internacionales, porque fue una época bastante de cambio en Europa, pues fue la época de la guerra de Yugoslavia, y bueno, pues sí que contábamos con noticias, nos interesaba lo que pasaba fuera de España. Fue la época del referéndum de la OTAN, entonces fue cuando empezamos a interesarnos pues, por qué es un tratado internacional, y empezábamos a entender un poco la política internacional, y la fuente de información principal era el periódico y las noticias de la tele, pero los telediarios eran en un horario que normalmente estábamos estudiando o haciendo deporte o fuera de casa. Entonces era más bien pues el periódico del fin de semana lo que nos informaba. ¿Crees que entrar en la Unión Europea ha facilitado a los turistas las visitas? ¿Qué tipo de gente eran los turistas? ¿De qué nacionalidad solían ser?
Bueno, yo supongo que sí que ha facilitado en cierta medida el poder pasar de un país a otro sin una frontera, sin tener que hacer una parada en la frontera, sin tener que tener un pasaporte, solo el carnet de identidad es suficiente para poder viajar. Entonces supongo que sí, pero ha cambiado el mundo. Lo que ha cambiado es que la información sobre los alojamientos, la forma de alojarse, la interrelación entre las personas es mucho más sencilla. En aquella época, en Bilbao por lo menos, había pocos hoteles, eran hoteles de gente de negocios, los hoteles no eran un sitio de turistas, era un sitio donde había gente que venía a trabajar por otros motivos a Bilbao y se alojaba, o pues lo mismo que ahora pasa con los equipos de fútbol, etcétera. Ahora, hoy en día, está claro que hay mucho más turista. Los turistas son internacionales y en aquella época no era normal ver turistas pues asiáticos, ni diferentes, ni personas de color, ni de otras etnias, ni de otras culturas. Los turistas eran muy parecidos a los bilbaínos y los distinguíamos más que nada en la época de verano por la ropa, por los típicos calcetines con sandalias o ese tipo de vestuario, pero si no, era muy difícil distinguir un turista de uno no turista, porque no venían en grupos como vienen ahora, en autobuses, que se nota que son autobuses de turistas y grupos grandes de turistas. Eran turistas pues familiares, en grupos pequeños, que te llamaba la atención incluso que hubiera turistas, cosa que hoy en día pues en la Gran Vía, en la zona de Abando y Barra, pues hoy en día ya es normal que haya turistas y que haya muchos más hoteles y muchas más ofertas de ocio para los turistas. ¿Ha cambiado mucho el paisaje de Bilbao? ¿Cómo era? Bueno, pues el paisaje de Bilbao ha cambiado en zonas, mucho. Bilbao era más pequeño, era más difícil moverse entre barrios. Ahora ha cambiado mucho principalmente porque ha habido toda una zona nueva de Miribilla y una zona de expansión de muchísimas viviendas nuevas que no existían en aquella época, y ha cambiado la altura de los edificios. Las torres Isosaki, la torre Iberdrola le ha dado un paisaje de rascacielos que no existían. En aquella época había torres altas en Zabalburu y ya parecía, y hoy en día ya pues hay torres altísimas. Ha cambiado el paisaje a mejor en que han peatonalizado toda la zona centro, el casco viejo, la zona de Indautxu, y eso ha favorecido el comercio, el poder, el que haya terrazas, el que esté la gente sentada tomando algo en la calle. Eso no existía, el estar en la calle. Eso era en la calle de Pozas, sentados apoyándonos en los coches o sentados fuera del bar, pero no existía el estar en terrazas sentados tomando algo en cualquier época del año. Eso ha cambiado. También ha cambiado toda la zona de San Mamés, de lo que eran las afueras, de lo que no era centro de Bilbao, ya eran las afueras y no era una zona agradable. Y ahora mismo las afueras han mejorado mucho, toda la margen izquierda, ha mejorado mucho la zona de paseo, de bidegorris, de poder hacer deporte. El Bilbao que yo he conocido no tenía polideportivos, entonces bueno, ha cambiado. Entonces dices que ha cambiado el deporte en estos 30 años. Ha cambiado mucho la posibilidad de hacer deporte. Ahora mismo hacer deporte es algo que se hace tanto en comercios privados, en gimnasios pequeños privados, a cualquier hora y en cualquier día de la semana es posible hacer deporte de forma privada, pero incluso el deporte público ahora mismo está al acceso de cualquiera. En mi época eran clubs privados que no estaban ni siquiera en Bilbao, que había que desplazarse fuera de Bilbao para hacer deporte, o si no era pues salir a la zona de la ría a correr y poco más. Y en cambio hoy en día la oferta deportiva es enorme y desde polideportivos hasta todo tipo de actividades de deporte de fin de semana para todas las edades. Ahora mismo el deporte es presente en cualquier forma, de agua, y en cualquier forma. Sí. ¿Han cambiado mucho los medios de transporte en estos 30 años de la Unión Europea? Pues sí, es algo que se nota mucho, que cuando hace 30 años había autobuses más pequeños, más grandes, de unos colores y de otros, había uno azul, uno rojo, pero no había, aparte de coger autobuses y como mucho coger el tren para ir a la margen derecha, a la zona de las Arenas, etcétera, se cogía el tren, o cogíamos algún tren para ir a alguna zona,
pero si no, íbamos andando a todas partes. Lo normal era ir andando a cualquier sitio, cosa que ahora tienes la opción del tranvía, el metro nos comunica rápidamente con cualquier barrio y el transporte en general es totalmente diferente. ¿Ha cambiado mucho el medio ambiente en el entorno de Bilbao? Sí, todo lo que es Bilbao y todo su entorno ha mejorado mucho en la calidad del aire, en la calidad del agua. La ría hoy en día es perfectamente utilizable para hacer desde piragüismo hasta cualquier otro deporte. Y el aire es un aire limpio, que no tiene una contaminación. Antiguamente había empresa siderúrgica y había todo tipo de talleres por todo Bilbao. Hoy en día todos esos talleres ya no están en el centro, ya han ido a la periferia, son actividades más limpias, más controladas, se filtra mucho ya lo que se emite al ambiente y eso se nota en la calidad de vida en general. Y por último, ¿cómo han cambiado las fiestas de Bilbao? Bueno, pues las fiestas antes eran unas fiestas pues más anárquicas, menos organizadas. Hoy en día pues hay una organización mucho más popular, entonces toman parte todos los sectores de edad, todo tipo de actividades de juegos, no solo son fiestas nocturnas para los jóvenes, hay a todas horas durante todos los días de las fiestas alguna actividad en diferentes sitios de la ciudad, no solo se concentran en el casco viejo, antes eran siempre en el casco viejo y más o menos a la tarde-noche, y ahora mismo eran básicamente pues conciertos, etcétera. Entonces, aparte de las barracas, no había pues prácticamente casi nada pensado para los niños o para gente joven o para las familias. Con tus padres no ibas más que a las barracas. En cambio, hoy en día se han mantenido las barracas, pero la oferta es muchísimo más amplia, tanto de espectáculos de calle, de teatro, de actividades culturales en diferentes zonas de la ciudad. Y hoy en día pues estás constantemente al día de la información, de los horarios, de si se suspende algo, se publica todo, tienes la posibilidad de acceder online desde cualquier sitio a lo que se está organizando, la información de quiénes son los que van a estar en dónde. Entonces son unas fiestas mucho más abiertas, más populares, más participativas. Y la característica común que existía antes y que yo creo que sigue habiendo ahora es que las fiestas de Bilbao atraen a gente de otros pueblos, de otras zonas. Entonces es un momento de interrelación de diferentes pueblos, de diferentes culturas. Bueno, conoces a mucha gente en ese momento de fiestas. Bueno, pues muchas gracias por contarnos el cambio de Bilbao. Eskerrik asko. Eso, Raichik.